acercáis y os asomáis esta tarde a nuestra pantalla del Ateneo Escurialense y a los que os damos nuestra bienvenida más cordial. Desde el Foro de Historia Online os hemos preparado para hoy otro tema histórico muy interesante, como tantos otros que esperamos os guste y sea de vuestro agrado e interés virtual. Y comenzamos así pues con la presentación de la conferencia titulada Decidir en Waterloo. Y es que si decidir a veces es difícil, Napoleón en Waterloo lo tuvo más difícil todavía, pues su imperio ya estaba en el ocaso. Pero de decidir en Waterloo nos hablará esta tarde aquí nuestro ponente Ángel Mazo da Pena, a quien tengo el honor y el placer de presentaros, y que para los que no le conocéis, pues siempre tenemos nuevos asistentes, paso a relacionaros un breve resumen de su currículum, que es el siguiente. Ángel Mazo da Pena nace en Vic, Barcelona, en 1952. Es teniente general retirado del Ejército del Aire. Ha realizado numerosos cursos de pilotaje y navegación, así como de técnicas diversas, tanto en España como en otros países. Es doble diplomado de Estado Mayor por España y por la OTAN. En cuanto a su experiencia profesional, cabe destacar sus 31 años como piloto de aviones de 1, 2, 3 y 4 motores por todo el mundo, excepto Oceanía. Los 4 últimos años, además, fue piloto privado de Su Majestad el Rey, así como de otros miembros de la familia real e igualmente también del gobierno al completo. Posee una amplia experiencia en gestión de bases aéreas y en labores de Estado Mayor, tanto de aviación como de los 3 ejércitos conjuntamente, y además de manera principal en temas de planificación del futuro y relaciones internacionales, incluyendo procesos de negociación. Ha sido representante español en numerosos foros e inclusive ha ejercido varias veces como secretario general de organismos militares internacionales y la ocasión más importante en la que ha representado a España ya como teniente general ha sido al más alto nivel de los comités militares de la OTAN y la Unión Europea durante sus 3 últimos años en activo. Tomás domina el inglés, francés y el catalán es su segunda lengua materna. Tiene 16 condecoraciones en total, que son civiles, encomiendas de Carlos III o Isabel la Católica entre las principales, así como otras condecoraciones militares españolas, 2 grandes cruces e igualmente extranjeras en países como Francia, Portugal, Chile, Colombia y Arabia Saudí. Y así, sin más premisas, os dejo ya con Ángel Mazo, que nos hablará de Napoleón Bonaparte, el Sire, y decidir en Waterloo, a quien ya cedo la palabra, cuando tú quieras, Ángel. Muchas gracias, Mercedes, y buenas tardes a todos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la batalla de Waterloo. Voy a dedicarme a describirla en una primera mitad de mi charla y después vamos a hacer un ejercicio intelectual que os propongo a ver si os gusta. Waterloo es una batalla de las decisivas en la historia de la humanidad, al mismo nivel que yo he seleccionado aquí varias, por ejemplo, en el año 732 la batalla de Poitiers, que paró el avance islámico sobre Europa, o durante nuestra reconquista el impulso que tuvo ella en las navas de Tolosa en 1212, o la derrota naval turca que sufrieron los turcos en Lepanto en 1571, que les relegó a la mitad oriental del Mediterráneo, o la batalla de Saratoga en 1777, que decide la independencia de los Estados Unidos de América, o la del Marne en 1914, que para la invasión alemana sobre Francia, o la de Normandía, que supone el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial en 1944. En fin, ya sabéis. Estamos aquí ahora en el 18 de junio, los días previos del 15 al 18 de junio de 1815. El día 18 es domingo, que es el día de la batalla. Estamos en las proximidades de Waterloo, que es un pueblecito que está a unos 18 o 20 kilómetros al sur de Bruselas.
La batalla es conocida como de Waterloo porque evidentemente ocurrió en sus proximidades, pero también porque es más pronunciable este nombre a los vencedores ingleses que los nombres franceses de otros pueblos en las proximidades. Pero sobre todo porque a Wellington parece ser que le gustaba denominar a sus victorias con el nombre del lugar en donde había pasado la víspera él. Como ya me conocéis, que soy amigo de las reglas mnemotécnicas, os propongo esta. Entre el 15 y el 18 de junio de 1815 se repiten esas cifras, como veis también la distancia hasta Bruselas. Es el punto rojo que tengo marcado en ese mapa y en el anterior. Estamos, por lo tanto, en mitad de Bélgica, pero de la actual Bélgica. La actual Bélgica todavía no era independiente. Eso se produjo tras la Revolución belga, conocida así, de 1830, en la que las provincias del sur de los Países Bajos, Flandes y Valonia, se separan de las del norte y se unen formando un estado que luego es reconocido 9 años después. Ahora Flandes se siente más holandés o más del ámbito holandés que francés si se quiere separar de Valonia, pero otras veces ha sido al revés. En fin. Ahí tenemos la bandera, en este cuadro, la bandera belga. Y este es más o menos un mapa que he encontrado de Europa de cómo estaba en ese momento. Las aventuras napoleónicas frustradas en España y en Rusia acababan de pasar recientemente a la historia. A los efectos de hoy de Waterloo, fijaos que la proximidad a Gran Bretaña y a los Países Bajos, del punto de Waterloo, que está aproximadamente ahí, y también fijaos en Prusia, que también intervino, como vais a ver ahora, y mucha gente no sabe, que aunque estaba más alejada, intervino en la alianza. De estos puntos es de donde proceden, además de Francia, claro, los ejércitos que vamos a ver luchando hoy. Esta es una representación pictórica de la batalla de Waterloo, que fue el último combate de las guerras napoleónicas. Supuso, como todos bien sabéis, la derrota de Napoleón y su destierro definitivo a la isla de Santa Elena. Supuso el fin del imperio y cambió en buena medida el rumbo de la historia en Europa. Y ahora voy a pasar brevemente por cada uno de los tres personajes principales. Este es Napoleón. Era emperador de Francia desde 1804, pero había nacido en Córcega en 1769. Si echamos cuentas, vemos, por tanto, que el día de la batalla tenía 46 años y hacía 11 que era emperador. Acababa, como veremos enseguida, de regresar de su exilio en la isla de Elba. Se puede hablar mucho de Napoleón, pero voy a presentar unos rasgos nada más que creo o muy generales o muy relacionados con la batalla. Él se había presentado como liberal, revolucionario, como queriendo extender por Europa las ideas de la Revolución Francesa en 1789, de libertad, de igualdad y fraternidad, y crear una federación europea de pueblos libres. Pero llega al poder después de un golpe de Estado y establece un régimen de poder personal, primero consulado de su imperio, apoyado en un ejército que es todavía muy aristocrático, lo cual supone negación de los ideales de libertad e igualdad. Liquidó la República Francesa que había entonces, pero también es verdad que dio gran estabilidad y orden después de varios años de anarquía. Su ambición de conquista llevó a Francia al desastre, y así pierde en Trafalgar contra Nelson, sufre dos costosísimas guerras, primero en España, después en Rusia, pierde también en Leipzig, acaba abdicando en 1814 y se establece en la isla de Elba, ya sabéis, frente a la costa italiana. Vuelve, eso lo vamos a ver hoy, y es derrotado por Wellington en Waterloo y desterrado por fin a Santa Elena. El hecho es que ya Europa no llegó a ser una federación de pueblos libres, sino un conglomerado de reinos familiares, de estados satélites bajo la hegemonía francesa. Como militar fue un gran militar, porque era un gran táctico. Supo combinar a la perfección la infantería, la caballería ligera y la artillería móvil.
Él era artillero de origen. Pero cometió errores, vamos a ver hoy los de la batalla de Waterloo, pero en general podemos decir que cometió errores como el de no entender el nacionalismo popular europeo, no contar con él y no constatar que aquel imperio que él quería era insostenible, sencillamente. Aquí tenemos a Wellington con dos banderas, esta es la holandesa para representar que mandaba las fuerzas británicas y también las holandesas, mucho menores. Tuvo durante la batalla su cuartel general dentro del pueblo de Waterloo, que está al lado del campo de batalla, un pueblo que Napoleón no llegó a pisar en ningún momento. Había nacido en Dublín el mismo año que Napoleón, 1769, con lo cual tenían los dos la misma edad, 46 años, durante la batalla. Le conoce la historia como el duque de Wellington, pero él se apellidaba Wellesley. Fue jefe del ejército británico y había combatido ya antes a Napoleón, sobre todo en diversas zonas de España, lo que los ingleses denominan la Peninsular War, guerra peninsular, y nosotros le llamamos guerra de la independencia. Ostentaba el título de duque de Ciudad Rodrigo por la victoria que tuvo allí. Él se sentía más cómodo a la defensiva que en maniobras ofensivas, es decir, al revés que Napoleón. Tenía un carácter muy duro, parece ser, con las tropas, por lo tanto era más jefe que líder. Napoleón era al revés, era más líder que jefe. Wellington era muy político, además de militar. Fue primer ministro 2 veces. Y por cierto, pocos saben que Wellington tuvo en Waterloo un ayudante de campo español, que era el general Álava, un noble que había sido marino en Trafalgar, luego infante cuando estalló la guerra de la independencia, y estuvo varias veces en varias batallas a las órdenes de Wellington, como fueron las de Talavera, Ciudad Rodrigo, Vitoria, etc. Tan amigos se hicieron y tanto confiaba en él Wellington que, acabada la guerra, se fue con él y contra Napoleón, que había sido el enemigo aquí en España. Esto es un cierto paralelismo, veo yo, con la División Azul, que se fueron muchos voluntarios a luchar contra Rusia después de haber expulsado el comunismo de la península. Más tarde, como político progresista, el general Álava fue 2 veces ministro y hasta presidente del Consejo de Ministros durante unos días, curiosamente. Bueno, pasamos al tercer contendiente, que era el general Blücher. Este mandaba el ejército prusiano, que se unió a Wellington, como vamos a ver en la continuación. Este ejército lo mandaba este señor, que era un príncipe, se llamaba Gerbert von Blücher. Era bastante mayor, como puede apreciarse en esa pintura. Había nacido en 1742, por lo tanto, el día de la batalla tenía 73 años, lo cual ya es muy mayor, sobre todo en esa época. Tenía, por lo tanto, 27 más que Napoleón y que Wellington. Había sido derrotado por Napoleón y el general Grouchy, ahora vamos a hablarlo, 2 días antes en la batalla de Ligny, y le habían obligado a huir hacia el norte, a Wavre. De estos pueblos no os preocupéis, que ahora mismo vamos a ver un mapita y os orientáis perfectamente. Blücher era belicoso e inteligente. Había empezado luchando contra su propio país en el ejército sueco, contra Prusia. Esto es algo que ahora nos choca mucho, pero era frecuente en esa época, a finales del 18 y 19. Le gustaba mucho luchar en primera línea, como si fuera un soldado más. Eso era muy bueno para la moral de las tropas, lógicamente, pero muy malo en cuanto a la dirección de la batalla. En Waterloo, en cambio, estuvo muy acertado. Y ya fuese por inteligente o por viejo, que no sabemos nunca. Bueno, pues aquí tenemos a Napoleón volviendo de la isla de Elba a Francia, el 1 de marzo de ese mismo año, es decir, nada, unos meses antes nada más. Y retoma, al llegar a París el día 20, retoma el poder dando inicio al periodo de los 100 días. Él se había ido a Elba después de abdicar. Yo siempre me acuerdo, cuando llego a este punto, de una cosa que nos contaba un profesor que tuve de francés en quinto, sexto y preu, y nos hablaba de que la
incipiente prensa francesa de la época, que debían ser más que nada unos pasquines, fue evolucionando según se iba acercando Napoleón a París. Es decir, que al principio decían, la noticia era, sale el dictador Napoleón de la isla de Elba. Luego decían, tiene intención de regresar a la Francia continental. Después ya decían, Napoleón llega a, creo que fue por Marsella, por donde entró. Llega a Marsella. Después el general Napoleón se dirige hacia París. Y ya luego era el victorioso, invencible general Napoleón, el glorioso, está a punto de llegar a París. ¿Cómo iba cambiando la forma de dar la noticia? Bien, pues según llega a París, es aclamado por el ejército. Ya dije antes que era un gran líder. El ejército estaba lleno de antiguos subordinados suyos que le adoraban, le tenían una lealtad infinita. Pero él es consciente de que Francia puede muy bien verse atacada por los principales enemigos. Como lo sabe y sabe que se van a unir, es consciente de que va a estar en inferioridad numérica y no quiere, claro. Así que se dedica a mejorar su ejército y concibe en el plano estratégico que la única salvación posible consiste en atacar a uno de los dos ejércitos aliados. Primero, o sea, por una parte el anglo-holandés y por otra el prusiano. El que antes se encuentre será el primero, porque como dé lugar a que se unan, sabe que está perdido. Esto es importante que lo retengáis para después. Bueno, pues enseguida vamos a ver la batalla, pero os digo así un poco para que tengáis una idea estadística. Si consideramos, por ejemplo, la infantería, vemos que Wellington tenía del orden de 50.000 infantes y Blücher, el prusiano, 95.000. Que, claro, unidos, separados podía luchar contra ellos, pero unidos de ninguna manera, puesto que Napoleón no juntaba más que 48.000 infantes. Eso equivale a una tercera parte de lo que tienen sus enemigos en infantería. En caballería la cosa estaba un poco más equilibrada, pero seguía en inferioridad porque 11.000 y 13.000 de Blücher suman 24.000. Él tenía 14.000. Luego es un 58% de lo que tenían sus enemigos en caballería. En artillería, en cuanto a hombres, ahora veremos cañones, estaba mejor. Él tenía casi 2/3 de lo que tenían los otros, pero seguía siendo menos, claro. El número de cañones tenía el 54%, 250 cañones, solo Blücher tenía 300 y 460. Bien, voy a hablar dos palabras sobre las formaciones militares básicas que se empleaban para combatir en esa época. Aquí tenemos la columna de ataque, era la preferida de la caballería, a Napoleón le gustaba mucho, formaban un frente del orden de 60 metros, la columna, y luego era seguida por 9 filas, generalmente 9 filas de caballos. Daba mucha moral de ataque y tenía un poder de penetración muy grande. Para la infantería se prefería la línea, cubriendo al menos 90 metros, entre 90 y 100 metros de frente, y permitía emplear el fuego con una gran densidad, porque iban los hombres juntos, como veis ahí, unos a otros. Para defenderse, y esto le gustaba sobre todo a Wellington, se empleaba el cuadrado. Aquí vemos abajo a la derecha un cuadrado visto como desde arriba, y aquí en esta otra central es como una esquina de ese cuadrado. Ahí lo que vemos son 3 filas de infantes apuntando con sus bayonetas hacia adelante, 3 filas, un muro de bayonetas que los caballos no pueden saltar, ni pueden penetrar, ni se atreven, ¿no? Lo rehuyen. El inconveniente es que era muy vulnerable ante las bombas. Una bomba sola caída en medio de ese grupo causaba muchos más muertes dada la densidad de los soldados, pero frente a la caballería se defendía muy bien. Esto entonces hay que valorarlo, y si hay poca artillería y mucha caballería, interesaba más este tipo de formación que las otras. Bueno, pues vamos a ver ya lo que es la batalla.
aquí os he puesto para que tengáis una idea de la situación de las 3 localidades de las que vamos a hablar y Bruselas. De Bruselas no vamos a hablar más, está retirada, y luego nos vamos a centrar en Waterloo, Wavre y Ligny. El día 15 de junio decide Napoleón cerrar la frontera con lo que es hoy Bélgica y marchar hacia Bruselas para enfrentarse al primero de los 2 ejércitos que se encuentre. Napoleón, Blücher y Wellington. Voy a emplear estos colores rojo, rosa y azul para toda la, como he venido haciendo también en las estadísticas, para todos los parámetros y para no perdernos. Entonces dice Napoleón, dice, antes de que nos invadan, ataco yo. Y voy a atacar de esta manera. Se mete en el territorio que es de la actual Bélgica y se intercala entre los 2 ejércitos. Esto le permitirá avanzar hacia Bruselas, pero no llegó. ¿Qué pasa? Que Wellington se entera y se acerca, como veis aquí, ya está más hacia el sur. Y Blücher, tenía parte de su ejército detrás, unos 47.000 hombres, con los demás se acerca a taponar, con lo cual la distancia entre Blücher y Wellington se reduce y Napoleón no puede entrar ahí. Pero bueno, Napoleón lo que quiere es pelear con uno y luego con otro. Entonces lo que hace es esto. Destaca al general Ney, que es que había estado también en España, en el de Ciudad Rodrigo, por ejemplo. Lo destaca hasta este cruce que vemos aquí, que se llama Quatre Bras, y es el camino natural para que Wellington llegue hacia donde está Napoleón. Lo destaca y le impide adelantar. Con poca fuerza le impide adelantar. Y mientras Napoleón se enfrenta a la mitad de los de Blücher en esta batalla que es conocida con el nombre de Ligny y que tiene lugar simultáneamente a la de Quatre Bras. Bien, Napoleón gana con cierta facilidad a la mitad de los de Blücher y destaca a este otro general que se llama Grouchy, lo destaca para que persiga a lo que queda de Blücher y le haga lo que se llama como aprovechamiento del éxito. A continuación, Blücher llega aquí a Wavre y lo que hace es reorganizarse, pero le lleva un día reorganizarse. Y Napoleón aquí también se prepara para la batalla, que ahora ya sabe que va a ser aquí contra Wellington en Waterloo, y se prepara y le lleva un día también. Además es que ese día salió lluvioso, muy lluvioso, lo que hizo desistir de adelantar nada a ambas partes. Pero eso tendrá consecuencias, como vais a ver enseguida. Llega el día 18 y cuando Grouchy, que es el general que ha destacado Napoleón, llega a Wavre, se encuentra solo con la 4ª parte de las fuerzas de Blücher, porque el prusiano ya le había dicho al general Wellington que iba a venir a ayudarle y atacaría a Napoleón por la derecha cuando él estuviera atacando de frente a Wellington. De manera que Grouchy llega aquí, a Wavre, y hay una pequeña batalla, se conoce también como la batalla de Wavre, pero no aporta nada, la gana, pero no aporta nada y no es inútil. Mientras tanto, en Waterloo no se sabe nada de Grouchy. Ha llovido tanto, como decía, que el campo está sumamente embarrado. Eso tiene importancia porque los cañones no pueden moverse bien sobre sus ruedas. Y una vez movidos, tampoco pueden hacer buena puntería porque a cada disparo se descolocan, podemos decir, ¿no? Pero es que del otro lado, donde caen las bombas, también hay barro, de manera que el barro absorbe el impacto de las bombas. Así que la artillería, que era el fuerte, como hemos dicho antes, de Napoleón, pues sirve de bien poco. El terreno es básicamente llano, pero suavemente ondulado. Las ondulaciones son suaves, pero son insidiosas, porque son lo justo para no permitir ver bien, lo cual es otro inconveniente con el que se encuentra Napoleón. La llegada de los prusianos por la derecha de Napoleón, como no los esperaban además, bueno, pues es resistida un tanto, pero el ejército francés acaba colapsando ante la superioridad numérica de Blücher y Wellington juntos. Al final es un desastre, quedan abandonados en el terreno muchísimos cañones,
equipo en general, y lo que ocurre, más que una derrota, es un desastre. 3 días después, el 21, Napoleón ya está de vuelta en París, trata de reorganizar todo, seguir la guerra, pero se da cuenta enseguida de que fracasa, y el 22 vuelve a abdicar. El 29 incluso intenta ir a América, pero se lo impide el bloqueo naval británico que tiene establecido desde hace tiempo. Al final se rinde. Napoleón, nada menos que Napoleón, se rinde. En un buque inglés sale desterrado hacia la isla de Santa Elena, que está, donde veis aquí, en mitad del Atlántico. Esta vez ya no será como en la isla de Elba, que fue un poco después de abdicar porque quiso, estuvo solo un año, aquello quedaba a 150 kilómetros de Ajaccio, que es la ciudad donde él nació, nada. Ahora se va de por vida, le quedan 6 años de vida, pero sabe que de ahí ya no vuelve, se va obligado por los ingleses y ahora está en un clima absolutamente distinto del de Córcega, está nada menos que a 6.600 kilómetros en línea recta de Ajaccio. Allí muere. Oficialmente muere por un cáncer de estómago, pero se especula muy mucho con que fuese envenenado. Como sabéis, que me gusta poner también alguna estadística de bajas, como hice con la batalla de Brunete, pues os pongo aquí bajas. Incluyo en bajas tanto los muertos como los heridos y los desaparecidos. Tenemos 17.000 bajas que sufre Wellington. Esto es mucho porque es la cuarta parte de sus fuerzas. En cambio, Blücher, que tenía 95.000, solo sufre 7.000 bajas, que es muy poquito, es el 6%. Claro, su papel era secundario, aunque él fue el que decidió la victoria, pero su papel en cuanto a bajas era secundario. Napoleón, en cambio, sufre una derrota enorme. Las cifras no son exactas, se habla de 40.000. En cualquier caso, esto es más de la mitad, el 58% de lo que él tenía dispuesto para la batalla. Y volviendo a la batalla de Brunete, recordaréis las cifras que di allí. Bueno, pues para comparar, aquí en Waterloo, en un solo día, y solo entre los franceses, suman ya más bajas que las bajas que sumaron en nacionales y republicanos en las 3 semanas de Brunete. Eso nos da una idea, aunque sean épocas distintas, del desastre humano, si queréis, que supuso Waterloo. Napoleón deja atrás una Europa bien distinta, una Europa en la que la guerra ahora se hace de otra manera. Los ejércitos ya no son reales de un rey o de un príncipe que les paga y les defiende, sino que ahora son nacionales. Después de la Revolución Francesa, con todos los nacionalismos, ahora son ejércitos nacionales, son ejércitos de pueblos que son soberanos. Ha cambiado esto mucho. No son enteramente profesionales estos ejércitos, sino que tienen o cuentan con levas que se hacen de manera obligada. La mili, ¿no? Es una Europa con nuevas fronteras, algunas, bien es verdad, son recuperadas, y una Europa, como digo, llena de nacionalismos, en la que ha desaparecido ya para siempre el Sacro Imperio Romano Germánico. Napoleón está en esa isla que veíamos por aquí, en la isla de Santa Elena, frente a una América española todavía en gran parte, pero ya en descomposición. Entre otras cosas, por el vacío de poder que la invasión suya de la península ibérica había creado solo 7 años antes. Una América que, como bien sabemos, acaba independizándose de España. Ese mismo año, en 1815, se celebra el Congreso de Viena. Resisten como pueden las monarquías absolutas del antiguo régimen contra las revoluciones liberales que se van reproduciendo por Europa a lo largo del siglo. O se irán reproduciendo, ¿no? De momento, esas monarquías quieren volver a cualquier precio al antiguo régimen, que era el que les convenía, lo previo a la Revolución Francesa. España había sido pionera en las victorias contra Napoleón, había demostrado que Napoleón no era invencible, lo cual era un dato muy importante en aquella época. Pero España ha vuelto nuevamente, con Fernando VII en el trono, ha vuelto al antiguo régimen. La Constitución de Cádiz ha sido derogada, la Inquisición restablecida, etc.
Y España es representada por unos diplomáticos bastante irrelevantes en ese Congreso de Viena, que hacen que España no ocupe el segundo puesto, sino que ocupa un puesto de segunda, que no es lo mismo. Y hasta aquí la batalla. Ahora, si me permitís, voy a hacer un juego con vosotros. Este señor que tenemos aquí con su bandera de Prusia es Karl von Clausewitz. Es un conocido militar prusiano que participó en la batalla de Waterloo a las órdenes de Blücher, y entonces él tenía 35 años, o sea que era maduro, o adulto, pero bastante más joven que los otros. No obstante, había estado ya en numerosas campañas contra Napoleón. Este señor, después de la batalla de Waterloo, fue un estudioso del fenómeno de la guerra en todos sus aspectos y escribió un tratado cuyas enseñanzas todavía se imparten, quizás no todas, pero aún se imparten en academias militares y más modernamente también en muchas escuelas empresariales, cosas como los que se llaman ahora management y marketing. Es conocido sobre todo por sus frases: la guerra es la continuación de la política por otros medios, y la guerra es un acto de fuerza para obligar al enemigo a acatar nuestra voluntad. Frases que, bueno, hoy parecen de un tono un poco cínico, pero que deben analizarse en su contexto, como siempre, todo. Pero hoy lo que nos interesa aquí es la novedad de su pensamiento. Un pensamiento, pongámonos en la época, que introduce en las teorías de la guerra de entonces conceptos nuevos, como el cálculo racional de probabilidades, la inevitable presencia del azar. Con estas ideas es lógico que llegase a comparar la guerra con un juego de cartas, en el que siempre cabe estudiar matemáticamente qué hacer para ganar, o dónde está la mayor probabilidad, qué as o qué carta jugar, ¿no? Pero juegos en los que siempre se depende de la suerte, porque dependiendo de cómo hayan quedado barajadas las cartas, la cuestión puede ser muy distinta. Clausewitz murió en 1831, pero yo estoy seguro que le habría encantado vivir como 115 años más, para encontrarse en plena Segunda Guerra Mundial, que es cuando comienza a prosperar lo que hoy conocemos, o desde entonces conocemos, como investigación operativa. Investigación operativa son cálculos matemáticos, se divide en partes. Una es la teoría de juegos, que hoy vamos a hablar un poco de ella, teoría de juegos, pero también se estudian los fenómenos de espera, cualquier cola, también se llama teoría de colas, inventarios, redes, fenómenos, problemas de asignación de recursos, por ejemplo, problemas de transporte, etcétera. Una auténtica eclosión. Analizar desde esta perspectiva, aunque sea brevemente y por encima, las decisiones que tomó y que no tomó Napoleón en Waterloo, puede ayudarnos a entender un poco la simbiosis que existe entre el mundo de la dirección de la guerra, hasta entonces solo intuitivo, subjetivo y racional por naturaleza, y el mundo de las matemáticas, que es todo lo contrario, es lógico, objetivo y racional. Como ya he descrito la batalla, pues ya tenemos un cierto conocimiento de su desarrollo y podemos estar en condiciones de entender por qué resultó catastrófico para el emperador alejarse de lo racional, el emperador Napoleón. Bueno, pues hace 7 o 8 años, y más o menos en este mes, estaba yo pateando aquellos caminos de Waterloo, muy polvorientos ya, con un general inglés que era un apasionado de esta batalla, y me habló del estudio que había llevado a cabo un irlandés en este sentido que estoy diciendo, mezclando las teorías de von Clausewitz y la investigación operativa. Entonces yo me quedé con la idea y dije, bueno, cuando me jubile un día me voy a poner a hacer esto. Entonces el otro día, cuando quise completar esta charla, pues lo busqué en internet, se supone que está todo, no lo encontré y me puse a hacerlo yo, por mí mismo. Encontré dificultades a la hora de valorar las diversas situaciones y tuve que pasarlas por alto haciendo ciertas suposiciones. Bueno, pues supongamos, yo calculo que más o menos, claro, cuando ya llevaba varias suposiciones, empecé
a desconfiar de mí mismo y volví a buscar en internet el estudio. Bueno, pues fue entonces cuando lo encontré. El irlandés se llamaba Barber, ¿no? Parece ser. Bueno, mis números no iban desencaminados, pero me fío más de los suyos y son los suyos los que os voy a ofrecer. Al final dejaré los míos para que veáis hasta dónde había llegado, para que comparéis que tampoco estaban tan mal y porque con ellos hice un gráfico muy complicado que no quiero repetir ahora con los de él. Bueno, alguno me puede decir que esto es sacar las cosas de contexto, ¿no? Lo que no debe hacer ningún historiador ni aficionado a la historia. Pero bueno, eso sería, por ejemplo, decir que Napoleón tenía que haber empleado la aviación antes de iniciar el ataque. Eso sí que sería sacar las cosas de contexto. Lo que sigue ahora es solo un ejercicio intelectual, curioso, de analizar aquello de entonces con herramientas de después. Y además son bien simples herramientas. No penséis que voy a poner aquí grandes números. Vamos a ver matrices de solo 12 cifras, de 1 o 2 dígitos, y con simples operaciones que son de comparación. Ni siquiera vamos a estar sumando ni restando. No pretendo más que dar una idea. Pero para que os fijéis, en unas décadas más, después de la Segunda Guerra Mundial, resulta que ahora tenemos ordenadores que manejan montones de variables y hacen asombrosas simulaciones, por ejemplo, para determinar cómo va a evolucionar en el mundo geográficamente el coronavirus. Nada menos. Bueno, pues vamos con ello. Primero voy a decir lo que entendemos por juego para entendernos bien, ¿eh? Es una matización importante. No entendemos por juego lo de arriba, aquellos que llamamos coloquialmente juegos, en los que influyen solamente las decisiones propias, como los solitarios o los videojuegos, como el Comecocos que tenéis ahí, ¿no? Y sí, en cambio, aquellos en los que influyen las decisiones de los demás, como es el ajedrez o incluso el dominó, en el que también interviene la suerte, en fin, la economía y las guerras pueden asemejarse. Los generales que dirigen una campaña militar deciden habitualmente sobre situaciones que implican dos fuerzas opuestas, cada una de las cuales espera más o menos ganar lo que la otra va a perder. Es decir, son resultados mutuamente excluyentes. Y esto está súper estudiado. Esto es lo que en teoría de juegos se llaman juegos de suma cero, que muchos conoceréis. Y aquellos que lo conozcáis, estaréis familiarizados con el muy conocido por tradicional dilema del prisionero, que lo explica bien y que lo voy a poner para los que no estén tan familiarizados. El dilema del prisionero consiste en que a dos personas se les detiene, se les acusa de haber cometido un crimen determinado y se les ofrece, se les propone lo mismo, que confiesen su crimen si quieren, diciéndole que vamos a empezar por el prisionero A, que lo tenemos aquí a la izquierda. Si confiesa y el otro prisionero B confiesa también, les caen a los dos 5 años. Pero si el otro guarda silencio, A sale en libertad y a B le caen 20 años. Lo mismo se dice para B. Si B confiesa y A guarda silencio, le caen a A 20 años y él sale en libertad. Pero si confiesan los dos, hemos dicho ya le caen 5 años a cada uno, y si los dos guardan silencio, les cae 1 año a cada uno. Bueno, pues esto es cuestión de escoger, es un dilema, y se puede escoger de acuerdo con la personalidad de cada uno, que puede ser más conservadora o menos. Se puede hacer en base a lo que uno solo piense, ¿no? Mis propias intenciones. Ahora bien, si yo incorporo las intenciones del otro y pienso que él va a incorporar las mías, podemos escoger otra cosa. Por ejemplo, esto. Yo me fío de que él va a guardar silencio porque es listo, va a hacer lo mismo que yo, que guardo silencio, y nos cae, perdón, bueno, nos cae 1 año a cada uno. ¿Qué pasa? Que el prisionero A dice, bueno, pues entre que me caigan 5 años y la libertad, y al otro 5 o los 20,
Pues chico, pues escojo confesar. Lo mismo piensa B. El resultado, confiesan los dos y les caen 5 años a cada uno. De la otra manera, les habría caído 1 año a cada uno. Es cuestión de pensárselo. Pero claro, aquí más o menos es fácil pensarlo, porque hablamos de la libertad, que son 0 años, 1, 5 o 20. Son cantidades conocidas. Pero ¿qué pasa si ya es difícil decidir así? ¿Qué pasa cuando las cantidades son vagas o los beneficios, perjuicios son inciertos? Es difícil determinarlos. ¿Qué pasa si hablamos de penas grandes o pequeñas o de sentencias de otras naturalezas? ¿Cómo calculamos y decidimos? Bueno, no puede hacerse. No hay más remedio que acudir a la subjetividad. Imaginar, valorar, como se pueda, en una escala lineal como la que voy a proponer ahora, del tipo -10, -5, 0, 5, 10, que es esta. Imaginemos una victoria militar, ¿no? La victoria máxima supondría un 10, una victoria más o menos decente sería un 5, una victoria pírrica valdría 1, un resultado neutro 0, etc. Y la derrota máxima serían -10. Esto es muy simple, pero al menos, aunque no nos ayude a decidir, nos puede ayudar a pensar y por lo tanto a decidir después, ¿no? Y permite además complicarlo añadiendo variables que no están aquí representadas, como la incertidumbre sobre las decisiones del enemigo, la confusión del combate que cabe esperar en la tropa según el grado de instrucción o la fiabilidad de la información que tengamos, la necesidad de ir cambiando de planes sobre la marcha, conceptos que el propio Clausewitz resumía en las metáforas de niebla y fricción de la guerra cuando hablaba de esto. Bueno, al menos no asignamos valores así en general o a bulto, sino que cuando partimos el problema en opciones concretas, ya resulta más fácil asignarle un valor. Pues -3 o +7, con lo cual la cosa se va simplificando. A lo mejor no nos asegura acertar con facilidad, con lo óptimo, pero por lo menos nos puede asegurar que descartamos lo más catastrófico. Vamos a verlo sobre el mapa. Estos son los pueblos de antes y más o menos la posición de cada uno después de que acabase la batalla de Ligny. Waterloo, recuerdo, Napoleón y Blücher. Vamos a ver, como si estuviéramos jugando ahora al ajedrez, que muchos de vosotros sabéis, lo que puede hacer cada uno de ellos y a cruzar las posibilidades de uno con las de otro. Cada uno de ellos partamos de la base de que puede o no moverse o moverse. Y si opta por moverse, puede ir básicamente norte, sur, este, oeste. Muy simple. Vamos a empezar por Wellington. Wellington estuvo aquí en Quatre Bras, fue parado por Ney y entonces decidió volver porque era mal sitio y no tenía objeto seguir ahí. De manera que ahora, caso de moverse, hacia el sur no va a ir. Tampoco va a ir hacia el este, hacia París, ni volverse en dirección a la costa frente a Gran Bretaña, no tiene sentido ninguno. Lo que sí tendría sentido para él es viajar hacia el este o desplazar todo hacia el este para unirse con Blücher y ser más fuertes. Pero la verdad es que Blücher le acaba de decir que va a ir él a su encuentro. Así que no tiene sentido tampoco la movida de viajar hacia el este, con todo lo que eso supone, toda la impedimenta, que se llamaba entonces, la logística, los movimientos, el cansancio, el tiempo transcurrido, etc. No le interesa. Así que va a optar por no moverse. Y ya de Wellington no voy a estudiar más porque no se mueve y, o sea, lo lógico es que no se mueva y efectivamente no se movió. Vamos a ver ahora Blücher, que lo tenemos aquí en color rosa. Blücher lo acaban de derrotar en Ligny, ha tenido que volver perseguido por el general Grouchy, así que hacia el sur no va a ir. No tiene ningún sentido que vuelva hacia el sur o suroeste. Sí lo tiene que se mueva hacia Wellington, hacia el oeste, porque se lo ha prometido y porque la suma de los dos es lo que le puede dar victoria y es lo que teme Napoleón. Así que este movimiento sí que tiene sentido.
Pero bueno, también puede rechazar el enfrentamiento y huir hacia el norte en dirección a Lovaina, Lieja, etcétera, o bien optar por volver a casa moviéndose hacia el este. Él ya sabemos que va a escoger viajar hacia el oeste. Tenemos a Napoleón. Napoleón acaba de derrotar a Blücher aquí, en Ligny, y lo que tiene que hacer ahora, según su plan, es irse a por el otro, ¿verdad? Irse a por Wellington. Así que el grueso de sus tropas se va por Wellington, aun sabiéndose en gran inferioridad de condiciones. Y eso que no cuenta con Blücher. Pero bueno, Napoleón era mucho Napoleón y enfrentaba a Wellington, pues él hizo su cálculo. De manera que no tiene sentido que Napoleón no se mueva, no tiene sentido que vaya detrás de Blücher, que para eso ha destacado un general. Lo propio es que Napoleón se mueva en dirección a Wellington. Entonces, ¿qué duda tiene Napoleón? Bueno, la duda que le cabe a Napoleón son estas 4 opciones del general que ha mandado a perseguir a Blücher, que está aquí persiguiéndole. Puede decirle, no, déjalo, vente conmigo a enfrentarnos juntos a Wellington, porque juntos podremos mejor, o puede adivinar la intención de Blücher de unirse con Wellington y decirle, vete a interceptarlo y me lo paras ahí, o puede decirle lo que le dijo, persíguele y destruye todo lo que puedas de él, que como sabemos solo se enfrentó a una cuarta parte de lo de Blücher aquí en Babre y tampoco la destrozó de todo. O puede decirle, persíguele, por si acaso opta por volver a Prusia, persíguele, aunque esta opción es mucho más larga y más tediosa y más improbable, diríamos. Bueno, pues aquí tenemos que Wellington no se mueve, Napoleón se mueve hacia Wellington y tenemos 4 opciones para el general Grouchy, a las órdenes de Napoleón, y 3 opciones para Blücher. Bueno, pues vamos a casarlas unas con otras, las cruzamos. Aquí tenemos las opciones de Blücher, apoyar, o sea, ir hacia el oeste a apoyar a Wellington, o al norte lo va a Lieja, o al este a Prusia. Y aquí Napoleón, que Grouchy ataque con él a Wellington, en cuyo caso es Napoleón más Grouchy contra Wellington más Blücher, porque ha venido hacia el oeste. Esto es lo que puede ocurrir. Y el resultado de aquí yo lo voy a valorar y le voy a llamar R1. Pero si habiendo venido Blücher a apoyar a Wellington, Napoleón, perdón, me creo Napoleón, creo que Grouchy tiene que bloquearlo, pues Napoleón se enfrentará solo a Wellington y Grouchy se enfrentará solo a Blücher. Y así va haciendo con todo el cruce de posibilidades. En algunas, como vemos, Blücher escapa, Grouchy resulta inútil, en otras le desgasta un poco, en fin, algo hace. Ahora lo que tenemos que hacer es valorar cada uno de estos resultados, R1, R2, R3, valorarlo con una cifra desde el punto de vista de Napoleón. Pero indudablemente Wellington y Blücher deberían haber hecho lo mismo, hay que pensarlo. Entre el menos 10 y el más 10, aquí tenemos que Napoleón decide, y según el R1, R2, R3, etcétera, él calcula y se encuentra con que la opción R7, no voy a volver a ella, pero bueno, es la más desastrosa, la R10 también, suponen la derrota mayor, R1 no es muy buena, la mejor es R2 porque es la que podríamos valorar como un más 7 más o menos. Bueno, estos son los resultados, los números que puso el irlandés, muy parecidos a los míos, pero no exactamente iguales, y en alguno, la mayoría eran parecidos, pero había alguno muy, muy distinto. Así que he optado por poner esto, que seguro que él lo estudió más que yo. Estas son las mismas opciones que hemos cruzado antes con la valoración. Aquí vemos que hay dos resultados desastrosos de menos 10, pierde ahí Napoleón 10 puntos, digamos. Hay 3 que son 0, serían como empates, y la opción mejor es que gane 5, tampoco lo tenía muy claro Napoleón. Bueno, pues con una matriz como esta, y ya en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, se elaboraban en la teoría de juegos
las técnicas del maximin y minimax. Voy a tratar de explicarlo, aunque esto es lioso, sobre todo para el que no está acostumbrado. Si Napoleón se pone en plan conservador, ya que está en inferioridad de condiciones, vemos que por filas, aquí pierde 5, aquí gana 5, aquí, entonces gana 4. Entonces, lo máximo que pierde es este, menos 5, y lo traslada aquí. Aquí 0, menos 3, menos 2, lo máximo que pierde es 3, lo traslada aquí. Aquí pierde 10 y 10. Entonces, de estas pérdidas grandes de menos 10, menos 10, menos 3 y menos 5, escoge en plan conservador esta. Esta opción es la que escoge él. Mientras que Blücher, que no tiene los mismos condicionantes, escoge esta. Él piensa, escoge la del minimax. Piensa que aquí Napoleón se queda con un 0, aquí puede ganar un 5, si él escoge esta opción, aquí puede ganar un 4 y escoge que Napoleón gane lo mínimo posible, que es un 0. Esto es lo que se llama minimax y maximin. Entonces, si él, Blücher, escoge esta opción y Napoleón escoge esta, por lógica, esto tenía que haber acabado en un empate. Sin embargo, Napoleón se fía, luego hablaré de eso, de otros parámetros, y escoge esto. No sabemos muy bien por qué, desde luego no aplicó técnicas de este estilo, porque lo que tenía que haber sido un empate resulta que es catastrófico y pierde 10 puntos. Bueno, vamos a ver esto sobre el mapa. Sería la opción buena de Wellington, no moverse, la opción buena de Blücher, ir a encontrarse con Wellington. La opción buena de Napoleón también se cumple, que es ir a por Wellington, pero entre estas dos, la buena, que sería parar con el general Grouchy aquí el avance de Blücher hacia Wellington, y la mala, que es perseguirle para nada. Bueno, pues eso es lo que hace, perseguirle para nada, aquí destroza, vamos, combate con la cuarta parte, no hace nada, y se pierde y es inútil. Y Napoleón se enfrenta solo a Wellington y encima, por la tarde, ya de ese mismo día, es acosado lateralmente por por Blücher. Lo resiste, hace lo que puede, pero nada, un desastre. Este gráfico es el que no quería repetir yo porque este es el que está hecho con mis números, ya digo, no muy distintos. Al final acaba todo esto en derrota. Esto es el más 10, menos 10 que os dije. Estas son las opciones que tenía Napoleón en azul. El pelear unido a Grouchy, o con Grouchy yendo hacia el oeste, o hacia el norte, o hacia el este de la posición de Blücher. Y estas líneas en rosa son las de Blücher. Si se va hacia el norte, hacia el este de Prusia, o si se viene al encuentro de Wellington. Fijaos en una cosa, el minimax y el maximin gráficamente quedan representados en estos dos puntos. Luego por ahí tenía que haber estado la decisión buena, ¿no? Y el resultado, si los dos hubieran funcionado. Pero es que hay una estrategia óptima que yo he representado en este puntito. Si os fijáis, este puntito tiene una gran ventaja. Está cerca del minimax y del maximin, pero además, en este punto prácticamente coinciden las opciones de Blücher. Esas dos que bajan y esta que sube. Prácticamente es lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que la incertidumbre de lo que pudiera decidir Blücher se elimina si Napoleón escoge una opción entre pelear con Grouchy en Waterloo o pelear solo, pero dejar que Grouchy vaya un poquito hacia su este, que es el oeste de Blücher. Con eso habría eliminado un montón de incertidumbres, ¿no? Que sería esto, venirse hasta aquí, si Blücher viene, pararle, que hubiera sido fácil, y si no, se queda libre para atacar por el flanco izquierdo de Wellington. Entonces la batalla hubiera sido muy distinta. Bueno, el resultado, por lo tanto, es que todos contra Napoleón en Waterloo y Grouchy inútil prácticamente en Babre. Bueno, Napoleón presumía, sabido es, de elegir a sus generales más por su suerte muchas veces que por su talento. Es que tiene suerte. Un general tiene que tener suerte, decía mucho. Confiaba en la suerte que tenían los generales
posiblemente basándose en su intuición, en su genio, como a él mismo le pasaba, ¿no? Pero con eso estaba despreciando en buena medida el valor de la reflexión. Lo cierto es que Napoleón no incorporó en su planeamiento en Waterloo las posibilidades que tenía el enemigo y tampoco incorporó el azar. Clausewitz le habría aconsejado las dos cosas. El talento enemigo y el azar están presentes en el dominó que tenemos aquí arriba, pero él siguió mirando el comecoco. El azar, hombre, pues porque llovió mucho el día ese que se dejó por medio, nadie sabía que iba a llover tanto y no se pudieron usar los cañones, como ya comentaba antes. Intuyó que Blücher saldría huyendo después de la primera derrota en Ligny, se marcharía, no pudo. Confió en una artillería que no pudo usar con eficacia. Confió en una caballería que alguna vez le tenía que fallar. Y tuvo que confiar en una infantería que era, como hemos visto, la tercera parte de la suma. Así que, bien, pero analizándolo, tampoco es fácilmente comprensible que, siendo su idea estratégica la de impedir la unión de sus enemigos, caiga él en la idea táctica de separar sus tropas. En cualquier caso, Napoleón decidió estratégicamente bien y tácticamente mal. Pensó bien en París y mal en Waterloo. Napoleón, en 1815, con la mentalidad demostrada por Clausewitz en 1832 y con los avances matemáticos logrados ya en 1944, habría decidido otra cosa, y este es el juego intelectual e inútil que os he presentado porque me ha parecido curioso. Ya sabemos que terminó en catástrofe humana lo que tenía que haber sido un simple empate bélico. La visión frente a la veteranía y la razón frente a la intuición, aunque todas fuesen de uniforme. Y si vamos a Waterloo, vamos a ver lo que podemos ver. Este es el conjunto turístico de Waterloo. Ahí tenemos, como veis, una colina, un edificio cilíndrico que llamamos Panorama, un cine que está aquí, un museo que está aquí, y por supuesto el restaurante, etc. Voy a empezar por el museo y el cine. El museo es un museo de cera con personajes, uniformes, armas. Aquí vemos una coraza que tiene un gran boquete de una de las balas. El cine tiene un documental que es muy didáctico. Me parece que es en francés y no es en ningún otro idioma. Bueno, a lo mejor con cita previa está doblado a otro idioma, no lo sé. Y hay, eso sí, paneles explicativos por doquier en el que os cuentan lo que yo os he contado más brevemente, o sea, yo brevemente y ellos con mucho detalle, como veis ahí. El Panorama es ese edificio cilíndrico que os he mostrado, ¿no? Se accede al centro del cilindro por un camino bajo y entonces entra uno en una especie de escenario circular, un panorama que llaman de 110 metros, que tiene en las paredes pinturas, como esta que veis ahí, y en las proximidades, desde el centro, desde la barandilla que hay hasta la pared, hay una especie de diorama, que es este ancho, una especie de corona circular, que tiene, ahí vemos un caballo muerto, por ejemplo, aquí, soldado muerto, la bota de un soldado, etc. Claro, son 360 grados, pero es que además se une a esto que está orientado y se ve, bueno, esto me parece que es en dirección contraria, pero mirando al revés se ve la población de Waterloo, como era en aquella época, claro, etcétera. Y hay una banda sonora con los ruidos que pudo haber en la batalla, ruidos de caballos, de bombas, etcétera. Hay recorridos guiados por todo el campo de batalla con un vehículo que lleva su audio y se puede ir viendo el terreno. Y granjas como esta, que todavía quedan más o menos en pie. En estas granjas se fortificaron los ingleses, fueron atacados por los franceses. Una vez conquistado por los franceses, el encarnizado combate se celebró en dirección contraria, volvió a ser tomado por ingleses, etc. Hay una colina, que es lo que quiere decir, Butte du Lion, es la colina del león, es lo que quiere decir.
Es un montículo de 100 metros que está allí mismo, en el lugar de la batalla. A él se sube por esta escalera de aquí, o este de aquí, que tiene 225 escalones y que permite contemplar desde arriba todo lo que es el campo de batalla con más croquis. La parte de arriba está coronada por este león, se ve. Este león pesa 28 toneladas. Está ahí porque es el símbolo de los Países Bajos y es como el que tenemos nosotros en el puerto de Guadarrama, pero más grande y de pie, no tumbado. La colina es artificial, como puede observarse por la perfección de la forma. Fue construida por el rey Guillermo I de Holanda, cuyo hijo, príncipe y luego rey Guillermo II fue herido en esa batalla. Y hay leyendas asociadas. Una de las leyendas dice que el león fue construido fundiendo los cañones dejados por los franceses, algo así como nuestros leones del Congreso, pero eso es falso. Que los leones de nuestro Congreso sí se hicieron fundiendo cañones enemigos tomados en la batalla de Latras en 1860, que son 45 después de Waterloo. Otra de las leyendas asociadas es que las viudas de guerra llevaron hasta allí la tierra que les sobró al enterrar a sus maridos y así se erigió aquella mole. Bueno, ni fue así, ni salen las cuentas de ninguna manera si calculáis el volumen, ¿no? También es falso. Como complemento a estas visitas se pueden efectuar visitas también a los edificios que sirvieron de cuartel general a Wellington, que está dentro del pueblo de Waterloo, y a Napoleón, que está en una finca llamada la Belle Alliance, en Lequeillou, una casa museo que está a 4 kilómetros al sur, y ahí es donde tomó sus decisiones. Esta colina, cada 2 años, en la fecha en la que se conmemora la batalla, se llena de turistas, como veis aquí, para observar las evoluciones de los voluntarios que recrean la batalla. Yo creo que esto es cada 2 años, si no me equivoco. Son recreaciones históricas que efectúan del orden de 5.200 entusiastas voluntarios de toda Europa, también españoles, que se ven ahí, ya digo, cada 2 años, acaban por hacerse amigos. En 2015 yo estaba allí, viviendo en Bruselas, y era el bicentenario de la batalla. La recreación fue mucho mayor y no recuerdo ahora la causa, pero sé que no pude ir a verlo. Reviven los episodios de la batalla, bueno, pues como un teatro al aire libre o como extras de una gran película. Llevan uniformes idénticos, cuidadosamente idénticos a los que se usaron en la batalla, llevan caballos, como veis ahí, se producen estruendos de cañón, simulados, claro, con potentes altavoces, etc. Y ya para acabar os voy a dar 2 frases de Wellington, que me parecen significativas. Una, antes de empezar la batalla, dijo, para que os hagáis una idea de lo que era Napoleón, ¿no? Dijo, la presencia de Napoleón en el campo de batalla equivale a 40.000 soldados. Eso antes de empezar. Y al acabar el día, tuvo otra frase que dijo, exceptuando una batalla perdida, nada deprime más que una batalla ganada. Y nada más. Muchas gracias. No sé si sabré contestar, porque me vais a hacer preguntas muy duras.